Bienvenidos a la clase. Esta semana vamos a estar trabajando MRV, que es el concepto que continúa lo que estuvimos viendo la semana anterior en física, que es MRU. Vamos a hacer una diferencia general de qué significa MRV y vamos a ver algunos ejercicios simples de este tema que después vamos a complejizar viendo algunos temas bien característicos tanto de MRU como MRV, que son caída libre, tiro vertical y algunas cuestiones más bien clásicas de física que seguramente se van a encontrar si llegan a elegir alguna carrera de ciencias naturales que tenga un examen de ingreso o un curso inicial en donde tengan física. Es un tema que es muy básico y que se toma generalmente en la mayoría de las universidades. Bien, estuvimos trabajando nosotros ya un poquito MRU, dijimos que era movimiento rectilíneo uniforme. Un movimiento incluye un cambio de posición, en este caso en línea recta, de ahí la palabra rectilínea. Y en el caso de MRU decíamos uniforme. Y este término estaba relacionado a que la velocidad siempre era la misma, era una velocidad constante, ¿sí? Para algunos tramos de un móvil, en donde esa velocidad no variaba, por eso decíamos uniforme. En el caso de MRV, lo que decimos es uniformemente variado. Y lo que me representan estos dos términos es que la velocidad sí se va a modificar en estos móviles, pero se va a modificar de una forma proporcionada, ¿sí? Por eso dice uniformemente variado. Va a variar pero de forma uniforme, como bien lo dicen las dos palabras. ¿Qué pasa? Al variar la velocidad va a entrar un concepto de física muy importante que es el término aceleración, ¿sí? ¿Qué es la aceleración? Es justamente la variación de la velocidad. Si yo voy corriendo, por ejemplo, por la calle y bajo mi velocidad, estoy justamente haciendo una variación de esa variable y lo que estoy haciendo es desacelerando o frenando mi movimiento. Por ende hay una variación de velocidad, entonces existe justamente este concepto de aceleración. Puede pasar también que yo aumente mi velocidad, es decir, que la velocidad cambie su valor numérico, se vuelva mayor, y en ese caso estoy acelerando, o sea que es decir que existe el concepto también de aceleración, tanto para cuando nosotros frenamos un movimiento o aumentamos su velocidad. El término frenar sí lo vamos a utilizar porque es un término que nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar en la vida cotidiana, que comprendemos, pero en realidad en física el término de frenar o frenado no existe, sino que decimos que un movimiento se aceleró o aceleró y un movimiento desaceleró. Si no utilizamos la palabra frenar, entre nosotros la vamos a utilizar para agilizar un poco la explicación, pero tengan en cuenta de que ese no es un concepto de física, sino que el frenado se dice en realidad que desaceleró su movimiento, ¿sí? Bien, en lo que es MRV voy a tener dos fórmulas, una que ya vimos en MRU y otra que es nueva, que es el cálculo de aceleración, y son dos fórmulas que después van a dar como derivadas muchas más fórmulas. Es decir, cuando veamos caída libre, tiro vertical y otros movimientos de MRV, las fórmulas que utilicemos en cada uno de esos temas se van a desprender de estas que son las fórmulas bases, ¿sí? Son las ecuaciones horarias principales, y de ahí después vamos a desprender alguna más, cambiando algunos términos y demás cuestiones. La primera fórmula es la del cálculo de velocidad, que es la que estuvimos usando la semana pasada, y por lo que vi en las tareas, a la mayoría le salió bien la mayoría de los ejercicios, no tuvieron problemas, así que lo vamos a repasar muy rápido. Recuerden que la velocidad, ¿sí?, es la relación entre el cambio de posición o el desplazamiento, que se representa con delta x, dividido, o el cociente, con el tiempo empleado en realizar ese desplazamiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo me traslado de acá a San Clemente, que está a 300 kilómetros, y tardo 2 horas, 300 kilómetros representaría el desplazamiento y 2 horas el tiempo que empleé, ¿sí?, en hacer ese recorrido. Ese cociente me va a dar la velocidad. 300 kilómetros dividido 2 horas me va a dar 150 kilómetros por hora. Quiere decir que por cada hora de reloj que pasó, yo recorrí 150 kilómetros. Ese era el concepto de velocidad que ya estuvimos trabajando la semana anterior. Ahora va a entrar, sí, en juego también el concepto de velocidad, y por ende vamos a tener que usar una fórmula para poder interpretar a esta variable. La fórmula de aceleración se representa con delta velocidad y delta tiempo. Delta velocidad o variación de velocidad es justamente
una operación, una resta que voy a tener que hacer entre la velocidad que tenía este móvil en un principio y la velocidad que alcanzó al final. Voy a analizar cómo cambió esta velocidad a través del tiempo y eso me va a dar, ¿sí?, el dato de aceleración. El signo que me dé este resultado también va a tener un significado. Si la aceleración me da positiva, quiere decir que este objeto o móvil aumentó su velocidad, aceleró. Si la aceleración me da negativa, quiere decir que este móvil desaceleró o bajó su velocidad. Vamos a hacer un ejemplo bien sencillo para a ver si queda claro el uso de las fórmulas y después vamos a ir a las actividades, ¿sí? Bien, acá tengo un pequeño problemita que dice: un automóvil recorre inicialmente 200 kilómetros en 2 horas. Luego baja su velocidad y recorre 150 kilómetros en 3 horas. Y me pregunta cuál fue su aceleración, ¿sí? Para hacer este problema voy a tener que primero, ya que en la fórmula aceleración tengo el delta de velocidad sobre el delta de tiempo, lo primero que voy a tener que hacer es calcular las velocidades, ya que en el problema no tengo datos de velocidad, tengo datos de desplazamiento y de tiempo. Por ende, voy a tener que justamente averiguar las velocidades. Los datos que yo tengo acá son que el desplazamiento en un principio fue de 200 kilómetros, ¿sí? Y para hacer ese desplazamiento tardó 2 horas, y que el desplazamiento que realizó después fue de 150 kilómetros y para hacerlo demoró 3 horas. Entonces puedo decir, vamos a ver cuál era la velocidad que tenía al principio. La velocidad 1 o inicial va a ser el desplazamiento, que en este caso fue 200 kilómetros, dividido el tiempo que tardó en realizar este desplazamiento. Va a ser 2 horas. 200 dividido 2 me va a dar 100 kilómetros sobre hora. Me va a quedar entonces que la velocidad 1 fue de 100 kilómetros por hora. Por cada hora recorrió 100 kilómetros. Vamos a anotar ese dato por acá arriba. La velocidad inicial fue de 100 kilómetros por cada hora. Una vez que resolví la velocidad inicial, voy a tener que averiguar cuál fue la velocidad que tenía al final del proceso. Entonces, la velocidad final va a ser 150 kilómetros sobre 3 horas, que es el movimiento que este móvil hizo en la etapa final. 150 dividido 3 me va a dar 50 kilómetros sobre hora. Entonces quiere decir que la velocidad que tuvo al final fue entonces de 50 kilómetros por hora, ¿sí? Una vez que hice esto, vamos a tener que calcular la aceleración. ¿Cómo calculo la aceleración? Y en la parte de arriba voy a tener el delta de velocidad. Cualquier delta representa una diferencia entre un estado final y un estado inicial. Quiere decir entonces que me va a quedar la velocidad final menos la velocidad inicial. Lo mismo en la parte inferior, ¿sí? Tiempo final menos tiempo inicial. La velocidad final en este caso fue de 50 km por hora menos la velocidad inicial que fue de 100 km por hora. Y en la parte inferior lo que yo tengo que pensar es ¿cuánto duró este recorrido? Y yo sé que inicialmente se movió 2 horas y después se movió 3 horas. Entonces, este cambio de velocidades se dio en un periodo total de 5 horas. Por ende, la velocidad final es 5 y la velocidad inicial es 0, ¿sí? de cuando empecé a contar. Me va a quedar entonces 50 menos 100 menos 50 kilómetros sobre hora. 5 menos 0 me va a dar 5 horas. Y acá me pregunto, ¿se repite alguna unidad? Sí, se repite la unidad de hora. Pero no la puedo cancelar, ¿sí? Porque yo tengo que imaginar que las unidades me van a quedar algo así. Kilómetros sobre hora, ¿sí? Que es lo que está acá arriba, dividido hora sobre 1. Cuando la unidad en la parte superior, ¿sí? En el numerador, me queda en la parte inferior de la fracción y en el denominador me queda en la parte superior, tengo que pensar que se multiplican. Entonces, hora por hora me va a quedar hora cuadrada. Entonces, el resultado de esta operación va a ser kilómetros sobre hora al cuadrado. Y la parte numérica es simplemente una división.
50 dividido 5 me va a dar 10. Menos dividido más, menos. Entonces, la aceleración que tuvo este móvil fue de menos 10 kilómetros sobre hora al cuadrado. Fíjense que, como dije recién, la aceleración me dio negativa porque este móvil desaceleró, bajó su velocidad, pasó de 100 a 50. Como frenó, ¿sí?, la aceleración me dio negativa. Si esto hubiera sido al revés y al principio, ¿sí?, iba a 50 y luego aumentó a 100, me hubiera dado este mismo resultado, pero con un signo positivo delante, ¿sí? Los problemas que vamos a trabajar esta semana van a tener una dinámica de este tipo. Vamos a tener que simplemente utilizar las fórmulas de velocidad y de aceleración. Sí van a tener algunas cuestiones para pensar y para razonar, pero por ahora vamos a detenernos en este punto. Y la semana que viene sí vamos a seguir profundizando en seguramente lo que es caída libre, que es un tipo de movimiento MRV, ¿sí? Así que bueno, traten de hacer las tareas y traten también de usar los medios de consulta, ya que no me llegan muchas preguntas, quizás no las haya, pero si las hay, prefiero que me pregunten, ¿sí?, a mí, y no que busquen por ahí en cualquier lugar de internet. Si tienen por ahí alguien que los ayuda, bárbaro. Pero bueno, les recuerdo que están los canales de comunicación para que ustedes me puedan preguntar lo que necesiten, ¿sí? Buena semana.